El título de este coloquio arranca sencillo y termina complicado, ¿no? Requisitos para la construcción de puentes interactivos entre educación, hasta ahí estamos bien. Después estamos hablando de neurociencias y psicología cognitiva, ahí muchos nos empezamos a perder. Como forma de arrancar, yo quería compartir con ustedes algunos detalles del pequeño currículum que está en la página web del evento, de los participantes en el coloquio. Arranco por Alejandro, que es el que juega de local, el uruguayo, Alejandro Maiche, que es psicólogo, y una de las cosas que me llamó la atención en el currículum es que dice que, o por lo menos lo que estaba colgado en la página, es que en los últimos 5 años la mayor parte de su obra fue dedicada al desarrollo de los recursos web interactivos para la enseñanza de temas muy específicos como la cognición e ilusiones visuales. Para arrancar simplemente, ¿podrías explicar un poco qué significa esto? Sobre todo lo de ilusiones visuales, es lo que más me llamó la atención. ¿Qué significa dedicarse a eso? ¿Qué es en lo que estás trabajando? Sí, bueno, esto tiene que ver con algunos proyectos que yo empecé a desarrollar en Barcelona cuando trabajaba allí, hace 5 años exactamente. Nosotros, una de las cosas que habíamos detectado, pero no sé si, bueno, era que para enseñar algunas cosas de psicología cognitiva a estudiantes universitarios, en ese caso, se necesitaba experiencias de laboratorio. La psicología cognitiva hace experimentos, básicamente, y trata de entender el funcionamiento de la mente a partir de las respuestas de los humanos. Entonces, para que nuestros estudiantes entiendan cómo funciona alguna de las cosas que sabemos en psicología cognitiva del funcionamiento de la mente, necesitaban hacer experimentos. Y entonces empezamos a desarrollar recursos web que permitieran hacer experimentos online a los estudiantes, tomándose ellos mismos como sujetos, analizando sus respuestas y a partir de ahí sacando conclusiones del funcionamiento mental. Esto fue un proyecto bastante grande que se llamó Laboratorio Virtual en Psicología Cognitiva, y ligado a eso hicimos otro proyectito con la misma lógica, es decir, con esta lógica de yo contra la máquina hago experimentos y entiendo cómo funcionan, en este caso para ilusiones visuales. Este fenómeno que a veces simplemente mandamos por mail como mirá qué cosa más rara, en el fondo explica algo de por qué vemos tan bien como vemos. Es decir, las ilusiones en el fondo, como nosotros decimos habitualmente en las clases, no son errores, y eso queda claro en el recurso web, que en todo caso después, si quieren, les paso la dirección. Bien, voy a dejar a la dama para el final porque es una dama y porque además es una médica pediatra entre 2 psicólogos. Es así. Sebastián, vos también sos psicólogo, y lo que me llamó la atención de tu currículum, el que está colgado en la página, es que en la actualidad dice: desarrolla sus actividades de investigación en el área de las influencias ambientales sobre el desarrollo de procesos de autorregulación cognitiva y emocional de niños que viven en contextos de vulnerabilidad social, considerando diferentes niveles de análisis molecular, activación neuronal, desempeño cognitivo y académico. ¿Estamos hablando de estudiar básicamente cómo funciona la educación en la pobreza, o es una simplificación demasiado burda? No, yo creo que la educación en ese contexto es otro nivel, está asociado por supuesto, pero es otra área. No sé qué parte es la que te llamó la atención, supongo que de autorregulación en adelante. Sí, lo de vulnerabilidad social, sobre todo que estés trabajando estos temas en ese contexto. Bien, digamos que la pobreza es un fenómeno hipercomplejo que afecta el desarrollo de los seres humanos en distintos ámbitos, distintos niveles de análisis, para decirlo de alguna manera rápida. Afecta aspectos que se pueden explicar a nivel molecular, a nivel celular, a nivel de la conducta, a nivel de la conducta social, a nivel del entorno, de la comunidad. Entonces, lo que hacemos nosotros es estudiar específicamente cómo vivir en una condición de pobreza va modulando, va influenciando la manera en que se van desarrollando las habilidades de autorregulación, que tienen un componente cognitivo y un componente emocional. La autorregulación es un conjunto de capacidades, de habilidades, que tienen que ver con la posibilidad de poder pensar lo que uno piensa, pensar lo que uno siente, y generar y construir con ese material una manera de poder adaptarse a las distintas circunstancias durante los procesos de socialización, hasta el último suspiro. No solamente en la primera. Permanentemente. Entonces, eso es lo que hacemos como uno de los ejes de análisis en nuestro trabajo, que es un trabajo colectivo, obviamente. A mí me toca
ser el representante del grupo, pero hay mucha gente detrás de esto desde hace muchos años. Y además es una agenda compartida con otros grupos de investigación en otros lugares del mundo. Con esa información lo que hacemos es diseñar intervenciones. Hacemos intervenciones, una de las cuales esperamos poder compartir con Ceibal a través de la mediación de Antonio Batro y de Mariano Sigman y su grupo, y de Alemache también, y es intervenciones que están orientadas a estimular esos procesos autorregulatorios. A través de software, lo hacemos también dentro de la escuela, construyendo actividades para que los maestros desarrollen dentro de las aulas, lo hacemos a través de la crianza, trabajando con las madres, y evaluamos los impactos en esos distintos niveles de análisis de cómo estas intervenciones pueden modificar la situación que genera la vulnerabilidad social. ¿Así es más fácil? Sí, por lo menos tenemos un punto de partida. Sí. Marcela, como decía, es médica, pediatra, y lo que me llamó la atención también es la descripción de su actividad más reciente, ¿no? Dice, recientemente han comenzado a trabajar en la transferencia de los hallazgos experimentales de las neurociencias a la educación a través del diseño de un sistema de estimulación tecnológica del lactante. ¿Cómo interactúa el lactante con la tecnología? Eso llama la atención. Bueno, mira, yo quisiera, antes de responder la pregunta, decir algo que creo que debo decir, que muchísimas gracias por haberme invitado a este lindo país y con tan maravillosa gente, y realmente primera vez que conozco Ceibal y estoy impactada, realmente. Estoy como en estado de poder integrar todo lo que vi. Bueno, agradecer por esa oportunidad. No creo que la pueda tener en otro país, así que gracias. Bueno, en segundo lugar, que efectivamente nosotros, digamos, la perspectiva que tenemos los que trabajamos con bebés, con guaguas, decimos en Chile ya, con bebés, con niños menores de 2 años, que hablan poco, digamos, parece que tienen muchas habilidades cognitivas, pero no se comunican de la misma manera como los chicos que ya han desarrollado el lenguaje. Entonces, lo que queremos es evaluar primero cuáles son sus habilidades, qué saben hacer, cómo está estructurada su actividad mental, que son capaces, por ejemplo, de manipular, de inferir. Ellos aprenden de qué manera, cuáles son los mecanismos por los cuales están aprendiendo, y de esa manera hemos llegado a un nivel de comprensión, digamos, de la mente y del cerebro del pequeño niño, que dice que los niños efectivamente saben harto y pueden manipular la información que tienen, pueden sacar conclusiones, pueden hacer hipótesis y hacer pensamientos que hasta hace unos años se pensaba que era imposible. Entonces, lo que ahora estamos tratando de hacer es desarrollar tecnología, digamos, algún método por el cual el niño se pueda comunicar sin necesidad del lenguaje. Y en el lactante, en el menor de 2 años, específicamente, una de las maneras que estamos nosotros desarrollando, en realidad nosotros lo que estamos desarrollando es un juguete que se pueda manejar con la mirada, por ejemplo, en los bebés pequeños. Un bebé de 4 meses se sienta, digamos, no se sienta solo, pero se sienta, digamos, lo puedes afirmar sentado, y lo ponemos frente a un sistema de eye tracker que es capaz de seguir la mirada del bebé, y básicamente lo que estamos viendo es que el niño le permita, digamos que mirar a la derecha, a la izquierda. Entonces, si mira a la derecha, por ejemplo, una cantidad de segundos, lo que ocurre es que aparece su mamá, por ejemplo, un video de su mamá haciéndole fiesta, qué sé yo, haciéndole cosas así, hablando con él de alguna manera. Y si va hacia el otro lado, aparecen otro tipo de estímulos, por ejemplo, musicales o, por ejemplo, animales. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros queremos es explorar, digamos, que el niño idealmente pudiéramos tener una interfase, igual como actualmente existe la interfase hombre-máquina, nosotros queremos una interfase guagua-máquina, en que el bebé pueda decirnos algo de sus necesidades, digamos, de lo que sabe a través de la manipulación de la tecnología. En niños un poquito más grandes, los que ya se sientan y pueden apretar las cosas con las manos, ocupamos también touchscreen, o sea, pantallas como el iPad. Seguramente muchos han visto del YouTube, ¿no? De niños pequeños que juegan con los iPads y digamos, es un sistema que es interactivo y les gusta. O sea, por alguna razón, yo creo que bastante misteriosa, al humano le gustan estas tecnologías, o sea, y les gusta como pasar del nivel 1 al nivel 2 y al 3 y al 1000, ojalá, como que no hay suficientes niveles, es suficientemente motivacional, y los niños desde pequeños tienen
ese interés y pueden responder o tocando, por ejemplo, le enseñamos vocabulario, ¿ya? Vocabulario en castellano, en inglés, y veo es que el niño al escuchar una palabra es capaz de identificar con qué imagen se parea, se va asociada. Bien. Después de esta presentación, lo que me gustaría saber es si ustedes, digamos, entienden, capaz que tienen visiones diferentes, que están, digamos, se mueven dentro de la misma área de conocimiento, y en todo caso, ¿cuál sería esa área? Hablando con Alejandro antes, teníamos ahí un intercambio sobre qué nombre puede tener, qué son las neurociencias, qué son las ciencias cognitivas, qué es la psicología cognitiva. Me interesaría saber eso para saber también cómo describirían ustedes el estado de desarrollo que tiene eso actualmente aquí en la región donde ustedes trabajan. En principio la primera pregunta es esa. ¿Consideran que están dentro de una misma área y qué área sería del conocimiento? Sí, no quiero hablar por ellos, pero me animaría a asegurar que los tres nos sentimos científicos cognitivos. Es decir, yo diría que trabajamos en las ciencias cognitivas. Justo en este caso, además, tenemos bastante convergencia en las cosas que hacemos, incluso viniendo de formaciones distintas, por lo menos en el caso con Marcela. Yo creo que hay como una intencionalidad clara de las ciencias cognitivas, por lo menos en los últimos 20 años, de impactar en temas centrales, en este caso educación, que es un poco el leitmotiv de este coloquio. Pero básicamente las ciencias cognitivas vienen de un devenir de separación con el conductismo. Eso en nuestro medio a veces no se entiende por esta cosa que ha tenido la psicología, fundamentalmente, de ser como muy clínica, y entonces todo lo demás tiende a ponerse en la misma bolsa. Entonces por eso yo siempre hago esta aclaración, que es muy local, digamos. Para Marcela esto es obvio, y a veces cuando lo explicamos entre nosotros ella dice, ¿por qué lo decís? Si de alguna manera es obvio. La psicología cognitiva se desprende, digamos, se separa claramente del conductismo ahí por la década de los 50, 60, e inicia un programa de investigación que claramente tiene la intencionalidad de entender lo que pasa en la mente como función principal, es decir, entender los mecanismos generadores de las conductas humanas, ¿sí? No tanto de accionar sobre la conducta, sino de entender la base, digamos, conceptual de las conductas. En ese sentido yo diría que estamos en la misma área y con la misma intencionalidad. Y después vos preguntabas por los desarrollos. Bueno, yo creo que Sudamérica tiene cierto retraso en el desarrollo de la ciencia cognitiva comparativamente con el mundo. No sé qué piensa Marcela y Sebastián. Los tres hemos tenido distintos recorridos hasta llegar hasta acá, pero los tres hemos tenido formaciones de afuera, ¿no? En alguna parte de nuestra carrera. Y también la intencionalidad de volver cada uno a nuestros países a desarrollar algo de esto. En Uruguay yo creo que se está dando un desarrollo bastante interesante en los últimos, podríamos decir, 5 o 6 años, de distintas áreas que terminan desembocando en la ciencia cognitiva, ¿no? La psicología es una de ellas, pero también hay gente de ciencias, biólogos que están trabajando muy bien en ciencia cognitiva, ingenieros, la gente que hace robótica siempre termina usando, digamos, conceptos de la psicología cognitiva, porque de alguna manera, como dicen algunos, bueno, si entendiste cómo funciona la mente humana, ahora implementalo, ¿no? Ahora pone a eso a andar como un humano, ¿no? Y ahí empiezan los problemas. Por lo tanto, los ingenieros muchas veces terminan interactuando con los psicólogos para implementar aquello que se supone que entendimos de cómo funcionamos los humanos. Yo creo que en Uruguay se está dando este desarrollo y se está dando con retraso, pero a una velocidad, a mí me gustaría que fuera más rápida, pero también tengo que reconocer que ha sido suficientemente rápida, digamos. Marcela, Sebastián, sobre este punto. Yo me siento un trabajador de la ciencia en el área de las disciplinas cognitivas. Hay veces que estoy más del lado de la psicología del desarrollo dentro del ámbito cognitivo, y hay veces que me siento más del lado de la neurociencia, dependiendo del tipo de preguntas que llevemos en la agenda de investigación. Pero las preguntas y mis lecturas y las lecturas de mi grupo y lo que vamos armando como formación de las personas que forman parte de nuestro grupo es una agenda yo diría, de neurociencia cognitiva del desarrollo, con una intencionalidad muy fuerte de ir ensayando aplicaciones, no solo construcción de conocimiento básico, sino aplicaciones en contextos de desarrollo.
El hogar y la escuela, básicamente. Esa es mi área. En esa área, obviamente que encuentro cuestiones comunes con Alejandro y con Marcela, no todas, obviamente. Sería imposible que estemos todos coincidiendo el 100% en todas las áreas. Y en mi país encuentro que las ciencias cognitivas también han tenido un desarrollo más tardío que otras líneas en el ámbito de la psicología, pero también ha habido un esfuerzo muy importante de las disciplinas exactas, sobre todo en física y en biología y en medicina, al menos en ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, al menos en esos lugares que es donde tengo grupos con los que colaboro o que conozco, y ha habido un esfuerzo común interdisciplinario genuino, aunque no necesariamente en agendas compartidas de manera deliberada para crear algo interdisciplinario genuino. Pero de a poco vamos encontrándonos en el camino y se va construyendo. A mí me llama mucho la atención de estar acá sentado en este living, no lo esperé nunca, y es algo que creo que tiene que ver con lo que dijo, es interesante como lo dice Ale, nos encuentra este momento después de tantos recorridos y diferenciales. Pero si miro lo que venimos haciendo con nuestro grupo, entiendo que es natural, porque hemos venido trabajando en software, hemos venido trabajando con preguntas específicamente educativas. Yo mismo he trabajado en proyectos de investigación financiados por el Estado argentino, en donde tratamos de trabajar con los maestros desde hace 10 años, y ahí encontramos un montón de barreras de formación. Quizá aprovecho para meter otro tema, es por eso te dejaba hablar primero vos. Ahora vas a tener que hablar de 2 temas. No, el tema es que en este esfuerzo de ir por la educación, desde las ciencias cognitivas, tanto de la beta de desarrollo como neurociencia, hay algunas barreras interesantes de analizar, porque son targets blancos de nuestro trabajo para construir esa agenda. Uno de ellos es que entre colegas, aún sin el desprecio epistemológico que pueden tener nuestras disciplinas, hay muchas diferencias respecto de lo que significa lo cultural, lo social y lo educativo. No compartimos definiciones necesariamente, ni tampoco historias de lectura, porque hay agendas de investigación en todas las áreas. Después hay otro problema que tiene que ver con la interacción misma con el mundo de lo educativo, en donde uno encuentra distintos interlocutores con distintos tipos de propuestas. Hay barreras que son dogmáticas, que probablemente son las más fáciles de identificar, las más difíciles de erradicar. Hay barreras que son políticas, hay barreras que son... y hay veces que no hay barreras. Entonces uno encuentra, en este afán de integrar disciplinas y de hacer un esfuerzo de aplicación, que yo entiendo que es una parte de la responsabilidad social que tiene el investigador, como individuo ético y social, uno tiene que estar trabajando pensando en su comunidad, ¿no es cierto? La educación es uno de los grandes nichos de trabajo, para mí por lo menos, y creo que para los que estamos aquí presentes también. Entonces, las barreras que uno va encontrando también tienen que ver con tu pregunta, con los desarrollos en distintas disciplinas que nos encontramos en este momento a trabajar sobre preguntas supuestamente comunes, con mucho prejuicio por el conocimiento que se construye del otro lado. Hay mucho de nosotros y ellos. Y esa es una barrera, quizás la primera que uno tiene que atravesar. Y la otra es la política. Bien, vamos a hablar de eso. Pero antes, yo cuando hablaba con Alejandro, una cosa que me decía que quizá contrasta un poco con esto último, o bueno, se suma para un panorama que capaz que es bastante diverso, bastante complejo, incluso en la forma de vivirlo, es a veces estamos... conversando, estábamos personas de esta área y como que nos olvidamos de dónde venimos y nos empezamos a preguntar, vos que sos psicólogo, sos médico, ¿te ha pasado eso, digamos, trabajando en esta área, encontrarte también a vos misma o con gente que ha sido ganada por esta área en particular y un poco se ha distanciado en algún momento, no digo que deje de serlo, de lo que es su formación inicial a nivel profesional o científico? Bueno, sí, en mi caso particular, yo fui médico pediatra neonatólogo, de hecho, 10 años. Y a los 10 años se me ocurrió de que quería hacer ciencia. Y ahora me dedico a la ciencia. Entonces fue un cambio bastante radical. Y bueno, no sé si corresponde hablar de mí, pero de alguna manera yo extraño, digamos, la medicina como clínica. Era algo que me gustaba. Pero esta otra actividad me permite, digamos, actuar de una manera como más, desarrollar más la curiosidad, digamos. Soy más curiosa, me puedo permitir ser curiosa al respecto de, por ejemplo, comprender los mecanismos que hacen que un niño prematuro, yo trabajaba con prematuros, y los prematuros, digamos, sobrevivían y nosotros no sabíamos cómo iban a quedar, digamos, yo soy anciana, digamos, antigua.
Entonces hace, qué sé yo, 20 años nacían los niños prematuros y nosotros decíamos, bueno, sobrevivieron, pero sobrevivieron a costa de qué, no sabíamos qué. Bueno, pues desde la perspectiva científica, tú te puedes permitir hacer como protocolos de investigación que traten de medir eso y de tratar de explorar cuáles son los mecanismos por los cuales algunos niños evolucionan sin ningún problema, sin ninguna secuela y otros no. Entonces, de alguna manera, yo creo que efectivamente sí, me ocurre todo el tiempo, digamos, yo creo que a todos nos pasa un poco porque me gustaría decir una cosa, yo puedo definir que de alguna manera primero quiero decir, la primera cosa, digamos, que para mí es un placer que me hayan invitado aquí a Ceibal, no solamente por mí, sino que porque creo que es un esfuerzo de Latinoamérica, o sea, es un esfuerzo de que de alguna manera cuando hacen ustedes algo en Uruguay piensan que alguien de Chile podría decir algo que valga la pena escuchar, digamos, o alguien de Argentina o alguien de Brasil. Yo creo que el solo hecho de tener la idea de que podemos colaborar juntos y discutir juntos y tener proyectos juntos es ya un gran avance, digamos, particularmente en el área de la neurociencia. Sí, no, eso es verdad. Los uruguayos tenemos como una especie hasta de gusto patológico por ver qué es lo que dicen los demás de nosotros. Hay momentos que pasan una vez por año, una vez cada 2 años, cuando Uruguay genera una noticia de impacto mundial, que gran parte de los informativos de televisión se consumen en cómo nos vieron al mundo. Además, entonces, aprovechando esa patología que tenemos. Yo puedo decir algo, que sí. Para nosotros, yo no soy embajador de Chile, pero de alguna manera, de verdad, yo creo que Uruguay es como un país particularmente ejemplar, porque somos un país pequeñito, que ha ganado Copas del Mundo, qué sé yo, ha hecho cosas, tiene varios... Habíamos tratado de evitar el fútbol, lo habíamos hablado a priori. O sea, pero a mí, justamente, en esa visión que se puede tener desde afuera, quería aprovechar para preguntar cómo se ve desde afuera esto del plan Ceibal. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de esto que está pasando hace relativamente poco en Uruguay? La primera representación que yo tengo del plan Ceibal debe tener 3 o 4 años atrás. Es el primer ejemplo, supongo que en el mundo, pero de una gran porción del mundo, el primer caso en donde uno logra la universalización del modelo 1 a 1 de computadoras en un contexto educativo. Y eso es muy importante, que sea un único ejemplo. Habla de un mundo en donde esto evidentemente es complejo y difícil de lograr. Calculo que si se logró y se logra, debe haber un montón de problemas internos de los cuales no tengo todas las representaciones. Estoy aprendiendo en estas 48 horas que he venido acá a compartir, y lo que veo es que hay una gran producción de trabajo en el uso del instrumento tecnológico. Y a partir de las interacciones con gente que está trabajando en Ceibal y sobre todo con los maestros que han expuesto durante todo el día de hoy sus experiencias, me da la impresión de que hay que ir avanzando en otro sentido, que tiene que ser, que entiendo, es el mismo que yo encuentro en mi país sin un plan Ceibal, y es cómo profundizar el abordaje pedagógico en articulación con la tecnología de manera tal de tener un impacto real sobre el desarrollo de los chicos y sus aprendizajes. Esa es mi visión. Creo que Uruguay ha logrado con el Ceibal una primera etapa muy importante y en eso lleva ventaja, y que ahora está con esa ventaja frente a un problema general que tiene que ver con ir por un poco más, con profundizar algo. Y en ese contexto, como investigador, lo que creo es que la ciencia tiene mucho que aportar, y entiendo, ya que les gusta que uno hable de Uruguay, entiendo que, por ejemplo, en el caso de este coloquio, como una de las disciplinas posibles científicas, la neurociencia tiene cosas para aportar, en el sentido de empezar a indagar sobre los mecanismos que pueden explicar por qué motivo una propuesta pedagógica puede ser útil, puede tener un efecto, puede tener el efecto buscado, puede tener un efecto que uno no buscaba, y empezar a profundizar en ese sentido. Creo que la neurociencia es muy importante, pero también es más importante el abordaje científico en el sentido de ir indagando y evaluando lo que sirve, lo que no sirve, y en ese sentido la neurociencia es un ejemplo que está a mano, hay un coloquio sobre eso, hay investigadores que trabajamos en esa área, pero también servirían otros abordajes científicos, y en ese sentido vuelve el tema de las barreras.
porque cuando hay que hacer un abordaje científico hay cosas para discutir, no solo con el que no puede construir de esa manera para poder evaluar concretamente con métodos cuantitativos, cualitativos, se puede discutir eso, no hay problema, sino también con el que produce sin esa evidencia empírica de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Creo que la sustentabilidad tiene que ver también con racionalizar qué sirve y qué no sirve, y de esa manera tratar de ir creciendo hacia un lugar que nadie ha alcanzado todavía. ¿Sí? Marcela. Mira, bueno, yo creo que Ceibal es visto desde de Chile, desde mi perspectiva, de la que conozco yo, como un gran, o sea, definitivamente es un avance, que la gente a cualquier nivel, o sea, esto de tener acceso a la información que se puede entregar por los métodos del acceso a Internet, del acceso a la información en general, no solamente la información específica en un programa X que quiere desarrollar la matemática o la lectura, sino que en general el acceso a la información es una manera de educar, y es un gran avance que yo creo que no podemos criticarlo, digamos, no podemos encontrarle nada malo en ese aspecto. De alguna manera también coincido con lo que dice Sebastián, en que, visto que se han logrado grandes cosas, como el acceso a la información y la visión. Mira, yo te voy a contar un poquito lo que me pasó ahora. Hoy día hablamos con un par de monitoras o grupos de distintos lugares de Uruguay que han hecho Ceibal, y todos hablaban con mucho entusiasmo, con mucho orgullo y con mucha comprensión de lo que estaban haciendo. O sea, las personas no solamente usan el computador, sino que entienden lo que para ella, entienden como que se ven a sí mismas de una manera distinta. Entonces yo pienso que el uso del computador, el acceso a este método, a esta plataforma de contacto, de acceso a la información, no solamente te mejora la educación, sino que mejora la calidad de vida. O sea, tú de alguna manera te puedes ver como una persona que eres capaz de aprender, de hacer, ¿cómo se llama estos que se enseñan a sí mismos? Ser autodidacta, digamos, de buscar, de descubrir tus propias vocaciones. Por ejemplo, una persona decía, a mí me gusta esto, por lo tanto busco esto, y mi hija busca esto otro. O sea, existe como una libertad para que tú pruebes en una y otra disciplina que te podría interesar. Algunas cosas las sabrás para informarte, otras para desarrollarla, y ese acceso yo creo que es absolutamente admirable. Ahora, del punto de vista de la comprensión de cuál es el impacto final de una intervención como la que han hecho ustedes, digamos, a nivel masivo, sería interesante, digamos, explorar cuáles son los mecanismos que permiten esto, idealmente, ¿cierto?, los mecanismos neurales. Por ejemplo, si alguien usa computador versus a uno que no usa, no sé, se le desarrollan mejor las cortezas cerebrales que tienen que ver con la resolución de problemas, por ejemplo. O sea, eso sería interesante porque le daría algún sustrato científico, digamos, experimental a la intervención en sí. Y yo creo que, o sea, Ceibal es visto, yo creo, como un gran experimento, de alguna manera, que es la plataforma fundamental para que otras disciplinas o digamos ustedes mismos de las distintas disciplinas puedan explorar sobre cómo se puede avanzar un poquito más y mejorarlo en las materias que ustedes lo deseen. Bien. Creo que sería interesante también tener una visión de cerca del plan Ceibal. ¿Cómo se ve desde Uruguay y desde tu lugar esto que empezó hace poquitos años, que hace en realidad pocos años se generalizó y realmente alcanzó, digamos, escala nacional? ¿Cómo lo ves más de cerca que las visiones desde afuera? Viste que además últimamente ser uruguayo y hablar de Ceibal es como que está de moda, digamos. Con lo cual es una pregunta comprometida, pero yo te voy a decir mi visión. No creo que sea la visión del país ni que represente nada. A ver, realmente es un proyecto impactante, ¿no?, desde todo punto de vista. Vos escuchás, no sé, es que hoy tuvimos varias experiencias de este estilo, nos dedicamos con Marce y con Santi a
y con Seba a recorrer y uno escucha y dice, acá se ha transformado la vida de mucha gente, ¿no? Y uno que tiene esa cosa de los psicólogos, ¿no? De hacer preguntas medias psicológicas en las entrevistas, vos ves que se transformó la vida de la gente, ¿no? Entonces, eso es como un piso del cual partir. Ahora, yo también te voy a decir lo que veo ahora y en el momento que me parece que estamos como país con respecto a Ceibal. Yo creo que estamos con la pelota picando adelante nuestro. Es decir, creo que Ceibal hoy por hoy, más que nada, es una gran oportunidad. Y creo que todos estamos mirando la pelota, como diciendo, ¿y pateo ahora? ¿La dejo pasar y capaz que no? Yo creo que estamos en el momento de patear y hacer explotar la potencia que tiene Ceibal. Y ahí hay una línea claramente que tiene que ver con la investigación, pero que además no es investigación separada de la intervención. Es decir, yo creo que el hecho de que vos tengas 1 millón de máquinas en un país de 3 millones de habitantes, 1 millón de máquinas del Estado, es un hilito a cada casa, ¿no? Y en un país donde todavía tenemos grandes bolsones de pobreza y grandes bolsones de exclusión, más allá de la posibilidad de conectar con el mundo que dan las máquinas, tener un hilito con las casas es una gran oportunidad para realmente transformar aspectos que quizás todavía no hemos transformado. A ver, para no irme demasiado de tema, que además es tu función, así que habíamos quedado que me ibas a bajar. Cuando pensamos que de alguna manera la ciencia cognitiva tiene interacciones posibles para hacer en la educación a través del plan Ceibal o a través de la tecnología, lo que estamos pensando es que la incorporación de tecnología en los hogares, de tabletas o de computadoras, permite accionar programas que desarrollan capacidades de manera permanente. ¿Me explico? Es decir, aquello que el otro día discutíamos con mi madre es maestra, ¿no? Entonces, ahora con esto de las tablets y esto, volvimos a charlar de aquellas cosas educativas que uno charlaba antes cuando era niño y ella tomaba ese rol entre madre y maestra, ¿no? Y entonces yo le decía, mira, la verdad del asunto es que, ahora después si querés te cuento, estamos haciendo una intervención con las tablets que tiene que ver con el aprendizaje de la matemática, y yo le decía, no hay mucha diferencia entre los ejercicios que estamos haciendo ahora a través de la tablet y los que vos hacías como maestra de primero. La gran diferencia es que si realmente este ejercicio funciona, el niño lo va a hacer solo y 150 veces, sin aquello de repita 150 veces esto en el pizarrón, ¿no? Y eso, si realmente funciona, cosa que todavía estamos por ver, es una gran oportunidad. Por eso insisto, yo creo que hoy por hoy Ceibal es una pelota picando adelante de nosotros. Y yo creo que desde todos los niveles, de todos los lugares, todos nos miramos y decimos, ¿qué haces? ¿Pateamos? ¿Pateamos ahora? Cada uno desde su lugar, ¿no? Pero para mí Ceibal es eso. Bien, me gustaría si se puede entrar un poco en cuestiones más concretas, ¿no? Porque capaz que hemos estado hablando un poco a nivel más abstracto de las cuestiones científicas. Bueno, vos tiraste el titular de lo político, que me interesa saber qué había atrás de eso, hacer clic ahí. Pero, ¿cómo se imaginan, y vos tirabas una línea también ahora, de esta conexión concreta? ¿Qué cosas se necesitan y qué se imaginan que puede pasar en esa conexión concreta entre su área de conocimiento y el aula específicamente, que en realidad son dos partidos distintos, pero que, como ustedes lo planteaban, tendrían que interactuar para que se generara algo más interesante? No sé, estoy tentado de hacer clic en lo político para que desarrolles esa idea que planteaste. Sí, más bien, sin política no se construye un programa como Ceibal, eso está claro. Y lo importante, creo yo, es entender que hay lógicas de construcción diferentes en distintos ámbitos de los que participan de esta construcción. Entonces, naturalmente el ser humano tiende a apoyar aquello que conoce y tener un principio de resistencia a lo que desconoce. Puede seguir teniendo una resistencia permanente a ciertas cosas, y creo que la política tiene el rol de ejecutar concretamente aquello que surge de la necesidad de una comunidad, tanto porque es planteada por la comunidad en sí misma, como puede ser un problema generado por la pobreza de una sociedad, como por ejemplo por una propuesta de investigación o la propuesta de tratar de entender
de presionar sobre la idea de que lo que se invierte, lo que se decide, la toma de decisión, tiene que tener concretamente una base empírica que la vale. Entonces, convertir planes como el Ceibal en una plataforma de tomas de decisiones basadas en una evidencia necesariamente requiere del diálogo de lógicas diferentes y eso lleva tiempo. Pero además del tiempo, lo que es necesario es atravesar una serie de barreras que ya conocemos, que tenemos, que son necesarias de ir identificando, planteándolas en una agenda, generando los espacios de discusión para ir ablandando las piedras duras y tener claro qué es lo que viene, para organizar qué es lo que se necesita. Yo necesito saber hoy qué es lo que tengo que hacer concretamente con los docentes, con los centros de formación docentes, con los políticos de turno de un Ministerio de Educación, de Desarrollo Social, lo que fuere, para mañana entender a dónde quiero llegar. Es decir, y tengo que poder trascender, no es posible generalmente, creo que es un problema regional, hay que tratar de trascender la incoordinación entre programas, ¿sí? Que hay distintos sectores que se dedican al mismo objetivo, pero no están conectados. Y lo otro es la continuidad. Esa es una preocupación, la continuidad de que cuando venga otro gobierno, o dentro de 2 o 3 gobiernos, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo queda la agenda esa definida? ¿Qué necesitamos? En el lugar de investigación necesitamos juventud que tome la posta y que empiece a trabajar sobre cómo se construye este conocimiento que es necesario para seguir sosteniendo políticamente el objetivo. Y eso es no sé si hay una palabra en uruguayo que sea clara, pero es un despelote, ¿sí? Y no hay que tener miedo, hay que avanzar. Y ahí el investigador, el científico, tiene algo para decir, pero no tiene la solución. La neurociencia no tiene la solución de estos problemas, pero tiene cosas para explorar y aportar a partir de lo que viene haciendo en las últimas 2 décadas sobre todo. A partir de maneras de analizar, maneras de entender cómo es el proceso del desarrollo humano, de cómo se conecta el aprendizaje, cómo se construyen los aprendizajes, cómo se adquieren, cómo se enseña. ¿Sí? Hay un grupo que está relacionado con los trabajos del grupo de Mariano Sigman junto con Antonio Novato, han empezado a publicar sobre la neurociencia desde el punto de vista del que enseña, no solo del que aprende. Y esto es un germen reciente, o sea, me parece que hay varias cosas en simultáneo que se quieren hacer concretamente, se tienen que hacer. Y se tienen que ir integrando. Y eso se hace por política universitaria, por política económica, por política social. El plan Ceibal está construido sobre decisiones de toma de decisiones políticas y debe tener una agenda política. Si la agenda política va, que es la que generalmente se prioriza, yo lo entiendo, lo sufro en mi país, mi trabajo técnico está supeditado permanentemente a la agenda política. Si hay una elección, a mí me piden que yo produzca cierta información sin necesidad de apoyar un partido político en determinado tiempo. Y eso condiciona el trabajo del investigador. Muchos colegas directamente se van y dicen, no, yo eso no lo voy a permitir. Y hay muchos que no han hecho nada. Y hay otros que dicen, bueno, está bien, pero vamos a empezar a negociar. Yo puedo producir esto a este tiempo, pero después necesito esto otro. Entonces hay una necesidad concreta de educarnos en cómo se construye como comunidad, utilizando distintas lógicas, distintas resistencias y distintas motivaciones, algo común, algo que realmente sea común. Y para mí lo común es la necesidad general. Entonces hay que ponerse de acuerdo en eso, hay que definirlo. Me parece... Y después ir armando el rompecabezas. Me parece interesante, el planteo me parece interesante, estar recorriendo este camino lleno de realismo y de identificación de dificultades y de barreras. Me gustaría también entrar, si se puede, para el final de este coloquio, en un terreno más gobernado por la imaginación y la posibilidad de pensar qué les gustaría o qué les parecería que estuviera bueno que se hiciera con esta plataforma que está planteada, hablar también capaz que de lo que se está haciendo. Me parece que puede ser un terreno fértil. ¿A vos, Marcela, te genera, digamos, algún tipo de fantasía científica, por llamarla de alguna manera, esta situación de laboratorio casi que está planteado en Uruguay, de qué cosas se podrían hacer con el plan Ceibal en materia de investigación? Sí, de todas maneras. O sea, primero, digamos, yo me voy a enfocar un poco a lo que yo más conozco, pero por ejemplo me interesaría mucho estudiar la relación entre la madre y el hijo, la madre y el bebé, de qué manera este sistema, digamos, tener la tableta Ceibal puede ser utilizada o enriquecida de alguna manera con programas que puedan registrar
cuando la mamá, digamos, decide enseñar algo al bebé, de qué herramientas usa o cuál es el tipo de vocabulario que logra mayor impacto en que el niño aprenda algo, en que haya una sincronización entre de alguna manera existen como maneras mejores de enseñar. Yo creo que eso nosotros lo sabemos, como casi lo intuimos. No existen bases neurales para decir sí, mejor se enseña de la manera A o de la manera B. Tenemos intuición y algunos niños aprenden mejor en la manera A y otros aprenden mejor en la manera B. Entonces, eso es una de las preguntas como más masivas, digamos, lo que quieren estudiar las personas que se dedican al desarrollo muy temprano. Ahora, ¿por qué queremos evaluar esos desarrollos muy temprano, antes de ir a la escuela siquiera? Por ejemplo, los niños menores de 2 años. Básicamente porque creemos de que existen, que podemos identificar marcadores, podemos identificar señales, digamos, que podrían predecir el desarrollo futuro. O sea, si nosotros somos capaces de identificar precozmente marcadores biológicos o conductuales o de alguna manera de la interacción social del niño, por ejemplo, cuántas veces el niño mira a los ojos a la profesora cuando le está enseñando algo, ¿ya? Y pudiéramos usar ese tipo de marcadores como para identificar, mira, este niño podría estar en riesgo de desarrollar problemas de aprendizaje después, cuando sea a la hora, digamos, de ir al colegio. Digamos, esto es como nuestra fantasía, digamos, queremos conocer al niño para poder comprender el adulto y queremos comprender también que quisiéramos poder ser capaces de identificar marcadores que nos vayan a decir este niño está en más riesgo y este no, de manera de poder hacer terapias, no sé si terapias, pero sí intervenciones precoces destinadas a potenciar las habilidades del niño y a corregir en lo que podamos en los otros puntos. Algo que me gustaría decir en esta perspectiva es que yo veo que la investigación que puede enriquecer a Ceibal, si es que me preguntan a mí, digamos, nosotros no tenemos Ceibal, así que estoy hablando casi como pidiendo permiso para poder decir esto. Yo creo que efectivamente tiene que ser una ciencia que se genere en la multidisciplina. O sea, no pueden venir los científicos o los neurocientistas o los médicos, no podemos venir a decir, es que lo que hay que hacer es esto, porque no sabemos, o sea, nosotros tenemos intuiciones desde nuestra experticia, pero las personas que usan las máquinas, digamos, las monitoras, los profesores, los mismos niños que usan las máquinas, nos pueden ayudar. No nos pueden, sino que nos podemos ayudar entre todos para generar realmente diseños experimentales o diseños de estudio que sean útiles. Porque lo que nosotros encontramos, todos trabajamos en laboratorio, lo que nosotros encontramos que funciona fantásticamente en laboratorio, no necesariamente funciona fuera del hogar. Entonces creo que si hay un programa de investigación que se acople o que pueda, digamos, asociarse al programa de Ceibal, deberían hacer de un diseño que sea multidisciplinario, en que los hacedores de los usuarios, digamos, los que practican en la casa o en la escuela estas técnicas, sean las personas que realmente nos digan qué es lo que hay que buscar. Eso. Antes digamos, de bañarnos un poco de realidad, capaz que me interesa saber tu fantasía al respecto. Yo veo la Ceibalita como un laboratorio multidisciplinario. Entonces, para mí, me la imagino, ¿no? Para mí es una oportunidad de poder hacer cosas que uno no puede hacer en laboratorio y también es una oportunidad de escalar preguntas. ¿Qué es escalar? Es preguntarte a gran escala una pregunta que solo podés hasta ahora responder en laboratorio. Entonces, todo lo que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos que se le pueden adosar a la Ceibalita van de la mano de la interacción con los investigadores de cualquier área. Entonces, yo imagino un pequeño laboratorio y no, con esto no quiero dejar de poner en el lugar central la importancia de la intimidad de una familia. Eso éticamente necesitamos discutirlo. Hay discusiones éticas que requiere este tipo de preguntas que vos hacés, que no están dadas, no están hechas. Pero bueno, ese es un punto importante. La imaginación tiene que estar regulada por la moral y por la ética, sobre todo cuando le preguntas a un investigador. Porque el investigador puede pretender contestar una pregunta de maneras que mucha gente, y con mucha razón, pensaría, no, pará, ¿qué estás haciendo?
y esto lo pensaste y esto otro. Entonces, lo primero es una gran discusión moral y ética. Lo segundo es pensar que no hay límite y que es la posibilidad de que las ceibalitas son los ojos del investigador en contextos donde el investigador no puede llegar y que puede eso crecer aún más en la medida en que la tecnología lo vaya permitiendo. Entonces, yo lo veo mucho más allá de la educación. Para mí también es un instrumento de salud pública, ¿sí? Porque si yo puedo obtener en un instante la información sobre un aspecto cualquiera fuera de la salud infantil, yo puedo en muy poco tiempo tomar decisiones sobre lo que tengo que hacer y ahí vuelvo a racionalizar la inversión. Y si yo racionalizo la inversión, puedo crear condiciones futuras para nuevos desarrollos. Si yo no racionalizo la inversión, lo más probable es que en el próximo cambio administrativo político pierda la oportunidad de seguir sosteniéndolo. Se encadena todo, hasta la imaginación. ¿Sí? Bien, Alejandro, además de tu fantasía, que si la tenés me interesa, ¿qué nos puedes decir acerca de lo que se ha hecho, de lo que se ha podido hacer en estos años desde tu disciplina y desde tu abordaje científico del tema? Fantasías tengo. Igual también tengo realidades ahora, por suerte. Estamos desarrollando, capaz que vale la pena contar un poco de eso. A partir de la introducción de tablets en 4, 5 y 6 años, que es lo que ha hecho Ceibal ahora como plan piloto. Bueno, estamos desarrollando junto con Ceibal un piloto dentro del piloto, digamos, que lo que pretende hacer en 10 escuelas de Montevideo, unos 700 y pocos niños, es una palabra que cuesta, pero como le decía el otro día a las inspectoras de Montevideo, me parece que hay que llamar a las cosas por su nombre y en todo caso explicar lo que queremos decir con ellas. Es un programa de entrenamiento en habilidades matemáticas. Dicho así suena feo, pero básicamente lo que sabemos hoy por hoy desde un subcampo de la neurociencia cognitiva que se llama cognición numérica, es que algo así como los ladrillos cognitivos de la posibilidad de los niños de empezar a operar simbólicamente con números, es decir, lo que hacemos todos cuando hacemos una suma, una resta, una multiplicación, está dado por una capacidad que tenemos compartida con los animales y desde muy chiquitos, que es la capacidad para estimar cantidades. O sea, cualquiera de nosotros acá, mirando así el auditorio, ninguno de nosotros diría que acá hay 2000 personas, ¿verdad? Y ninguno diría que hay 10, digamos. Tenemos una capacidad, nadie tampoco diría exactamente la cantidad de personas que somos, pero seguramente todos hemos desarrollado una capacidad suficientemente precisa como para no errar en el número en más de un 20-25%. Y eso es una capacidad muy importante, si te das cuenta, para muchas cosas en la vida. Mi perro la usa para saber a qué plato ir, antes que mi perra, por ejemplo, porque por alguna razón mi perra le da la prioridad en elegir. Y entonces, claramente, por alguna razón, esto lo he probado, tengo evidencia científica al respecto, mi perro siempre va al que tiene más pelotitas de esas. Yo digo, ¿sabe contar? No sabe contar, sabe estimar, ¿sí? Estima. Y utiliza alguna propiedad, alguna capacidad cognitiva para hacer eso. Bueno, sabemos hoy por hoy que esa capacidad que también tienen los niños antes de ir a la escuela determina en gran medida cómo les va a ir después en matemática. Entonces, lo que estamos tratando de ver ahora a través de las tablets es si podemos entrenar, favorecer, potenciar esa capacidad de estimación en los niños, que van a ser los ladrillos cognitivos posteriores para aprender la matemática simbólica que evidentemente está dentro del programa y enseñan las maestras. No sabemos cómo nos va a ir, obviamente esto es, insisto, un piloto dentro de un piloto. Por suerte hemos tenido colaboraciones múltiples. Yo discutí hace un par de meses el diseño de esta investigación con Sebastián en Córdoba. Nos está dando una mano increíble la gente de la Johns Hopkins de Estados Unidos. Ahí hay como esfuerzos comunes en esto que hablábamos. Esto sin duda no hubiera sido posible si Marcela hace 3 años no hubiera iniciado las escuelas de neurociencia, educación y cognición, que ahora por suerte tenemos la oportunidad de organizar junto con Ceibal también en Uruguay en el 2014, donde se juntan prácticamente, yo diría, los mejores científicos del mundo a pensar estas cosas junto con 50 estudiantes de todas partes del mundo. Y bueno, estamos intentando ver si
de alguna manera podemos ajustar ese tipo de cosas para que naturalmente, porque además, te cuento, empezamos hace 2 semanas con esta intervención y va hasta mitad de noviembre más o menos, un poquito menos. Miro a una colega que de alguna manera está esperando que terminemos para compartir datos. Pero una de las cosas que estamos descubriendo en la propia intervención es que el sistema es bastante complejo de explicar en el detalle, pero para que tengas una idea, los gurises que tienen tablets hacen una serie de ejercicios con los aplicadores que van a la escuela, que son estudiantes y egresados de nuestra facultad, 2 veces por semana durante 5 semanas. Y eso se guarda automáticamente en un servidor, se envía por red los datos de la interacción del niño con la tablet, ¿sí? Cada vez que el niño hace un movimiento, eso envía al servidor de la facultad, en este caso, ese dato, y ese dato se guarda después para el análisis que vamos a hacer cuando terminemos. Y el otro día eran domingo, 11:30 de la noche, yo estaba revisando justamente los datos de la semana anterior, y de repente veo que hay 3 tablets jugando a los juegos en el servidor. Y yo decía, ¿pero quién está haciendo esto ahora, no? Y bueno, se puede, digamos, rastrear, nosotros podemos rastrear, digamos, por el indicador de la tablet, de quién o de dónde es esa tablet. Y eran 3 niños de Paso de la Arena que domingo 11:30 de la noche, yo sé que esto a los padres los puede escandalizar, pero es una realidad, estaban haciendo esos ejercicios de estimación numérica. Y mirá que la tablet, en serio que es muy divertida, o sea, tiene muchos juegos muy divertidos, Tiene digamos. para elegir. Exacto. Y realmente impresiona eso, ¿no? Y por eso yo te hacía hincapié en esto de la oportunidad que significa Ceibal, la pelota que pica adelante nuestro para hacer infinitas cosas, y lo ligo y termino con esto que vos preguntabas de las fantasías. Yo creo que, digamos, cuando contás estas cosas a uno se le expande la cabeza, ¿no? Por lo menos a mí me ha pasado eso, y creo que a todos los que de alguna manera hemos discutido esto desde el punto de vista científico, se te expande la cabeza en posibilidades. Una de las cosas que a mí me parece que inevitablemente sucederá, por suerte, con el Plan Ceibal en Uruguay, es que vamos a poder diseñar, por lo menos en algún sentido, estrategias de enseñanza personalizadas. Es decir, todos sabemos una realidad clara, por lo menos a mí que soy padre desde hace relativamente poco, 5 o 6 años, pero recuerdo escuchar a padres antes que yo fuera padre que decían, claro, porque mi hijo es distinto a aquel otro y no aprende igual, ¿no? Y eso muchas veces es como una especie de crítica al sistema, de que los trata a todos iguales. Bueno, no es que el sistema los trate a todos iguales, es que de alguna manera cuando hay un solo regulador del aprendizaje, en este caso la maestra, y sí, es difícil dividirse en 25 pedazos, ¿no? Pero sí, es cierto, tenemos 25 niños distintos. Bueno, el tener un mediador del aprendizaje como la Ceibalita o la tablet permite justamente que, de alguna manera, sea posible instaurar no 25 programas distintos de aprendizaje, pero sí 25 sutiles diferencias en la didáctica, en la transmisión, y que justamente el rol de la maestra sea acompañar esos procesos. Entonces, si bien esto, vos me preguntaste fantasías, o sea que quede claro que yo estoy hablando bien haciendo futurología y de cosas que no sabemos ni siquiera cómo se hacen, y donde claramente la maestra tiene un rol que todavía de alguna manera no sabemos describir bien, pero que a todas luces implica una versatilidad increíble, ¿no? Pero que yo creo que nuestras maestras tienen, pero que es posible pensar en acompasar procesos diferenciales, ¿no? Cosas que la psicología cognitiva ha estudiado desde siempre. Digo, nosotros sabemos hoy por hoy que incluso desde el punto de vista de la captación de la información hay distintas maneras en que los seres humanos captamos la información, ¿no? Hay un tema clásico en psicología cognitiva que además está muy discutido sobre los estilos cognitivos de aprendizaje. Y bueno, y todas esas cosas de alguna manera se pueden poner en práctica hoy por hoy a través del mediador Ceibalita o
o tablet, ¿no? Bien. Eso creo que puede ser interesante como para redondear, volviendo capaz que al principio. ¿Qué es lo que se puede decir que se sabe de cómo funciona la mente humana, la cognición, lo que fuere, a esta altura? Digamos, por ejemplo, en esto de los estilos, ¿se pueden describir, digamos, se pueden encasillar en 7, 8 tipos o no se llega a eso? Estamos en un momento del desarrollo de la ciencia y del conocimiento que no permite ser tan específico y todavía hay muchas más preguntas que respuestas en ese terreno. Eso es una pregunta, por ejemplo, que a mí me hubiese gustado haberle hecho a alguno de los mentores, por ejemplo a Mike Posner, y de hecho se la hice y no me la contestó. Ajá. Pero bueno, es muy difícil de responder la pregunta, pero no voy a escapar del bulto. Para tirar algunas líneas, dar algunos ejemplos. No, de lo porque que sí, además lo que uno no. como investigador siente que se juega mucho, porque en realidad un poco es lo que dijiste al final. No se puede definir del todo, pero sí sabemos, por ejemplo, que, es decir, si me preguntás a mí en base a mis lecturas, a mis estudios, a lo que veo de lo que estudian otros, yo no me animaría a hablar de un número finito de posibilidades. Pero somos una especie y tenemos un piso y un techo, o sea que en realidad hay un número finito, pero el conocimiento científico, al menos neurocognitivo, no me permite definirlo. Hay una serie de moduladores que en distintos niveles de análisis, del análisis de este problema que vos planteás, que a mí me llevan a pensar que en realidad la cosa es mucho más compleja de responder. Yo no apoyaría con la evidencia empírica actual funcionamientos discretos. ¿Por qué? Porque hay mucho que no sabemos todavía a nivel, por ejemplo, de la genética comportamental, que modula diferentes formas de procesamiento. Y estamos en pañales. No estoy hablando de la genética del siglo XX, sino la del siglo XXI, que es absolutamente otra y que respeta la individualidad. ¿Sí? Es otra historia. No quiero meterme en ese tema porque en realidad tu pregunta da para 20 seminarios. ¿Sí? Entonces, en el nivel de análisis neural, de la activación neural, vos sabés que ante determinadas circunstancias, distintos individuos ponen distintos recursos neurales en funcionamiento. Por ejemplo, yo puedo tomar una tarea de toma de decisiones o de autorregulación cognitiva acá y en la China, y a nivel neural no se activan los mismos recursos. Sin embargo, el problema se resuelve de la misma forma. Entonces no sé cómo contestarte. Cuando analizo con técnicas de imágenes cerebrales cómo se resuelve un problema a adultos, sin ningún tipo de patología, cómo resuelven, por ejemplo, un problema de matemática utilizando la estrategia A o B. En una es de memorización de un algoritmo, en la otra es simplemente desarrollando constructivamente la solución. Los recursos neurales que se ponen en juego son diferentes. Y hay mucha sensibilidad del recurso neural activo a muchos aspectos sutiles del problema que hay que resolver. Y después tenés el temperamento. Y el temperamento es una dimensión muy poco estudiada en general en relación a los problemas. Hay muy pocos grupos que lo han hecho, por suerte hay algunos que lo han hecho, que te puede modular directamente un desempeño en una tarea escolar que puede variar en el mismo individuo de un día para el otro. Entonces, hay módulos de procesamiento preferenciales para cierto tipo de problemas que van desarrollándose, que en distintos niveles de análisis se van integrando en distintos momentos del desarrollo de manera diferencial. Y todo eso es modulado a su vez por la cultura y por el contexto comunitario. Entonces, hay un piso, hay un techo, conocemos mucho de qué cosas se ponen en juego en qué momentos, cómo se modula este tipo de procesamientos por variables ambientales y variables biológicas, pero todavía todo eso está en construcción. Entonces, yo no me animaría a hablarte de una teoría única de funcionamiento mental, pero sí de qué cosas vamos sabiendo, de qué contribuye a describir un procesamiento complejo. Y desde el enfoque, por ejemplo, para hacer un recorte, para forzar un recorte, de qué cosas le dirían o qué cosas tratarían de no dejar de decirle si tuvieran la oportunidad de captar la atención y de tener por un minuto a un docente, a una maestra, por ejemplo, de primaria, o por lo menos, no te digo que hagas el discurso ahora, pero ¿qué titulares de qué temas, por ejemplo, le plantearías desde tu lugar? Para mí el poder observar la diferencia individual es algo crítico. Es algo que el docente lo sabe absolutamente, pero tiene que lidiar en la solución de la aplicación de una didáctica en un grupo diverso. Pero yo perdería un poco de tiempo con las diferencias individuales, porque muchas veces un aspecto temperamental, que varía de individuo en individuo, puede ser la puerta de entrada para resolver un problema de conducta que está trabando un problema de aprendizaje. Entonces, creo que hay que estudiar, hay que actualizarse, hay que romper los dogmatismos y estar actualizados
en esto de, bueno, a ver qué significa. Es decir, esto significa que hay que tratar de discutir los planes de formación en un sentido que le den oportunidades a los docentes que tienen la peor de las tareas, la más difícil, para que puedan tener más elementos para que puedan considerar con nuevos elementos esa diversidad que tienen enfrente. Porque hay mucha información que las teorías neurocientíficas y de la neurociencia cognitiva están generando que son muy útiles incluso para relajarse en un aula. Al tener la contemplación de la diferencia individual, por ejemplo, uno tiene la posibilidad de comprender más profundamente qué le puede pasar a dos chicos que están con desempeños diferenciales, desde el punto de vista propio de lo cognitivo, pero también de lo emocional. Entonces yo creo que hay que prestarle atención así de buenas a primeras. Si me das 10 minutos por ahí puedo pensar otras cosas. Pero de buenas a primeras creo que yo desearía, es decir, yo como docente, pero en otro nivel, trato de ver las diferencias individuales porque me permiten generar oportunidades diferentes para distintos procesos y trayectorias de aprendizaje. ¿Sí? Eso es... Está buena la respuesta de Seba. A mí no se me hubiera ocurrido decirlo tan bien, pero en el fondo es la misma idea. Yo te iba a decir, a veces caemos sin querer en esto de las recetas, ¿no? Yo sé que no es tu intención, pero de alguna manera uno podía hacer esa transcripción, y esto lo hemos discutido mucho con Marcela, porque la organización de estas escuelas con gente que sabe tanto, digamos, a veces tienta, digamos, incluso el aparato político a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las recetas? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y la verdad el asunto es que los científicos somos muy malos para eso. Yo agregaría por suerte, pero bueno, la realidad es que somos muy malos. Por lo menos para transcribir en términos de receta las cosas. Pero esto que dice Sebastián a mí me parece como muy elocuente, porque junta dos cosas. Por un lado, un insight que yo, en este caso, me animaría a decir que proviene de la psicología, ¿no? Con perdón, digamos, de la única no psicóloga, digamos. Pero justamente los pediatras en eso se pegan bastante a este ojo clínico que hablaba Marcela, ¿no? De distinguir, de mirar, de observar, ¿no? Hoy yo recorría con Marcela la mesa y los dos teníamos la misma perspectiva clínica, ¿no? De observar las diferencias entre los discursos de cada uno en las mesas. Pero además está ligado esto de las diferencias individuales a la necesidad de estudiar, ¿no? Las diferencias individuales lo que hacen es empujarte a entender, empujarte a conocer, ¿no? Y yo creo que eso es la única clave en la posibilidad de transformar el sistema educativo, ¿no? Es decir, si yo lo he dicho muchas veces, por lo tanto no tengo prurito en repetirlo. Yo creo que nosotros no podemos tener maestras que trabajen doble turno. No estoy diciendo con esto que las maestras quieran trabajar doble turno. Entiendo la realidad. Pero la verdad el asunto es que yo creo que el Estado, una de las cosas que tiene que pensar seriamente es cómo hacemos para que ese doble turno sea la formación de la maestra, y te diría más, la formación incluso de acercamiento a la investigación. Porque hay algo de esa experiencia del aula que queda muy trunca si yo no tengo posibilidad después en la tarde, en un modelo ideal, de repensar en un contexto donde yo no soy el actor, de observar, que en el fondo no es más que el primer paso de cualquier investigación. Se lo decimos a nuestros estudiantes todo el tiempo, digamos, ¿no? Los investigadores somos básicamente buenos observadores. Y después de acompañar ese proceso de reflexión que tiene la observación con un otro que te permite pensar, que te permite ver otras cosas, que te permite leer otras cosas, y otra vez puede ser un artículo, puede ser un libro, o puede ser otro investigador que tenga otras experiencias. Entonces, de alguna manera, este binomio que traía Sebastián primero, diferencias individuales y estudiar o compenetrarse con el entendimiento de eso, es clave en la transformación del sistema, ¿no? Yo sé que no estoy diciendo ninguna originalidad, pero no por eso me parece que no haya que decirlo bien clarito, digamos. No, pero lo de la maestra con un solo turno, no sé si es muy original, pero puede generar cierto impacto. Marcela, me quedé y me saltó ahora cuando estaban hablando ellos con una cosa que dijiste más temprano, que trabajaste mucho tiempo como médica clínica, pero que después, en cierta forma, te viste capturada por un rol más de investigación, de ciencia básica, quizá, no sé si está bien dicho, pero me gustaría saber también
¿Cuál es tu mirada desde ahí, desde una investigación que, como hablábamos antes de que arrancara ahora la charla, muchas veces capaz que no se sabe qué se está buscando? Hay preguntas que capaz que no tienen nada demasiado claro atrás, pero sin embargo ahí hay, digamos, algo que por lo menos vos me lo marcabas como muy importante o como vital en este terreno. Ay, no, mira, no sé si te puedo responder eso, pero quizá voy a tratar de responder otra. Lo que vos quieras. Un poquito apoyar, digamos, primero. Está bien. No te quería privar de hablar de lo que hablaban ellos. No es tanto eso, sino que no... a ver, primero me gustaría decir que de repente, es cierto, nosotros yo creo que lo más importante, el mayor desafío, digamos, para la gente que trata de hacer este link entre dos disciplinas que no estaban juntas antes y ahora de repente como que se ha vuelto una necesidad, requiere que estudiemos todos, o sea, que nosotros sepamos de educación y que las personas que de educación quieran saber, que todos queramos saber, digamos, al respecto de la disciplina del otro. Y yo creo que eso estoy totalmente de acuerdo con mis colegas aquí de la mesa. Pero también creo que hay cosas como conceptos que yo sé que a lo mejor se va a enojar el Ale porque como yo precisamente vengo de la medicina donde uno le decía recetas, yo creo que es bueno recordárnoslo. Por ejemplo, una de ellas es que yo creo que hay que tener la perspectiva de que siempre se puede aprender. O sea, de que por muy dañado que llegue algún niño, que llegue violentado, abusado, etcétera, siempre existe la posibilidad de aprender. O sea, nunca uno, te digo esto porque a veces en Chile se da como diciendo a este niño no le enseño más porque no tiene por dónde. Y la verdad es que sí, siempre los niños pueden aprender. El sistema nervioso, los estudios del sistema nervioso, los modelos en animales o los modelos en humanos han demostrado que el sistema nervioso sí es capaz de reponerse y siempre existe como la posibilidad de aprender. La curiosidad, digamos, del humano tiene mucha resiliencia, digamos, aparte de los fenómenos cognitivos, sí tiene plasticidad y sí se puede reponer, entonces nunca ningún esfuerzo está de más, ¿ya? Y la otra cosa es que efectivamente existen, yo reconozco que la tecnología y todas las medidas que se están haciendo son extraordinariamente importantes, pero de alguna manera la tecnología en sí tiene que estar mediada por un adulto, tiene que estar mediada por una situación social. O sea, tiene que haber una persona que se interese en saber de que yo aprendí a usar la tecnología. Y desde esa perspectiva, y tomando los estudios que hacemos nosotros con bebés, digamos, que efectivamente no tienen mucho acceso a la tecnología, se ha demostrado efectivamente que sí, que la ciencia, digamos, la manera con que un adulto se confronta a un niño, efectivamente determina la manera como los niños aprenden. Por ejemplo, los niños, digamos, que tienen mayor relación con su madre en el sentido de que la mamá lo mira a los ojos, le habla, digamos, de una manera particular y es contingente a la respuesta, que el niño hace una pregunta y la persona le responde. Ese tipo de relación interpersonal entre el cuidador y el niño, y que puede darse también entre el profesor y el estudiante, este tipo de relación interpersonal de esa calidad sí determina que los niños hagan aprendizaje de distinto tipo. Por ejemplo, los bebés generalizan, aprenden a hacer inferencias digamos, a tener otro tipo de pensamiento simbólico cuando la mamá realmente los mira y les da una señal social de que le está tratando de enseñar algo y que el bebé también responde. Entonces, de alguna manera, no sé si con esto respondí tu pregunta, pero este tipo de preguntas, este tipo de intereses de saber, por ejemplo, qué tipo de interacción tiene que haber entre una madre y un hijo, en qué momento. Los niños, por ejemplo, no es necesario, tú tratas de interactuar con un niño que tiene hambre, es prácticamente imposible. O sea, hay ciertas situaciones en las que nosotros deberíamos aprovechar para enseñar vocabulario, enseñar control, autocontrol, digamos, que los niños de pequeñitos comiencen a controlar, digamos, sus propias frustraciones, porque los niños pequeños también presentan momentos en que no son resueltos sus problemas y desarrollan conductas inadecuadas, llamémoslas así. También son un elemento que a nosotros nos interesa. Yo creo que esas preguntas yo las pregunto como investigador.
como cuando yo era médico, más bien teníamos como un protocolo de tratamiento. O sea, venía un niño que se le daban rabietas, bueno, a este niño hágale esto, esto, esto. Y si el niño, qué sé yo, despertaba a las 2 de la mañana, cada 4 horas quería que le dieran comida, hágale esto, 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 esto. Cuando tú eres investigador, realmente te empiezas a preguntar, bueno, ¿está bien que haga esto? ¿Funciona? ¿Y por qué funciona? ¿Por qué mecanismo funciona? ¿Es que al niño le pasó algo en alguna neurona por ahí que aprendió como a no despertar a las 2 de la mañana? Entonces, ese es como el tipo de, el enfoque, digamos, con que uno mira los problemas es distinto en las dos perspectivas. Bien, estamos en la hora. Yo les quiero agradecer, Pila, a la gente que estuvo un rato largo aquí. Fue una charla bastante larga, creo que muy interesante, así que no sé si quieren agregar algo más, nos queda un minutito, y si no, les damos las gracias a Marcela Peña, a Sebastián Lipina y a Alejandro Maiche. Muchísimas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.